Para continuar con la presentación, voy a hablar sobre la protólisis. La protólisis solo se usa en casos muy extremos cuando las reservas de energía son muy bajas. Entonces voy a explicar rápidamente cómo funciona la protólisis. Básicamente tenemos la proteína llega al estómago, en el estómago es atacada por la ácido clorhídrico, es activada por enzimas específicas como la pepsina. Esta va a romper la proteína, que la va a convertir en péptidos y aminoácidos. Va a llegar al hígado y van a ser destinadas para proteínas, síntesis de tejidos, hormonas, neurotransmisores, ciclo de urea, etc. Ahora hablemos un poquito sobre el metabolismo de carbohidratos. El metabolismo de carbohidratos se divide en dos grandes áreas: post ingesta y periodo interalimentario. La post ingesta habla cuando recién terminamos de comer. Por ejemplo, yo termino de desayunar, estoy en periodo post ingesta. Entonces, cuando terminamos de comer pasa la glucólisis. La glucólisis básicamente rompe la glucosa en diferentes pedacitos para que esta pueda convertirse en ATP, o sea, energía, piruvato y en agua. Luego tenemos la glucogénesis, que básicamente va a reservar la glucosa que no se usó en la glucólisis, pues para después la va a reservar en forma de glucógeno. Luego tenemos los periodos interalimentarios, que son los periodos en los que, por ejemplo, el periodo entre el desayuno y el almuerzo, el periodo entre el almuerzo y la cena. Entonces tenemos la gluconeogénesis, que es básicamente la síntesis de glucosa. Cuando tenemos una glucosa muy baja, se crea a partir de no carbohidratos, como los aminoácidos, el glicerol y principalmente lípidos. Es un proceso anabólico. Luego tenemos la glucogenólisis, que es cuando la glucosa sigue bajando, los niveles de glucosa siguen bajando. La glucogenólisis degrada el glucógeno que reservamos en la glucogénesis al principio, para así convertirlo en más glucosa. En resumen, básicamente este metabolismo de carbohidratos es muy específico con lo que necesita el cuerpo humano. Entonces, digamos que sabe lo que necesita y sabe qué proceso, o sea, tiene un proceso para cada cosa. Bueno, luego tenemos el metabolismo de lípidos, que es un video que pueden ver en la presentación de Canva subida en Mutis. Que básicamente habla sobre la lipólisis. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los desbalances al no consumir carbohidratos. Entonces se divide en 4. Tenemos el agotamiento del glucógeno, que es básicamente que las reservas del glucógeno se van a agotar súper rápido, y más cuando se hace, cuando tiene un desgaste físico. Algunas consecuencias de esto es fatiga, reducción de la capacidad para realizar actividades físicas de alta intensidad. Luego tenemos la inhibición de la gluconeogénesis, que básicamente esta no puede mantener la demanda de glucosa que tiene el cuerpo. Entonces el paciente o la persona llega a tener hipoglucemia, afectando el rendimiento físico, mental, el cerebro depende pues principalmente de la energía para funcionar. Luego se dividen excesos de cuerpos cetónicos, que el cuerpo produce cuerpos cetónicos en ausencia de la glucosa. Esto es un proceso que se denomina cetosis, lo cual puede causar acidosis, metabólica con síntomas de fatiga, confusión y desmayo, que fue lo que le pasó a Pepa, que pues se desmayó y la tuvieron que llevar a una clínica por el desmayo. Luego tenemos aumento de proteólisis, que pues el cuerpo descompone las proteínas para generar energía, el cual esto tiene contras también, que puede generar pérdida de masa muscular, debilidad y disminución en el rendimiento deportivo.
Ahora seguimos con la acidosis metabólica. La acidosis metabólica es una condición clínica en la que hay un exceso de ácidos en la sangre, lo que provoca la disminución en el pH sanguíneo por debajo de 7,35. Este trastorno es una manifestación del desequilibrio ácido-base, donde los mecanismos fisiológicos no logran neutralizar adecuadamente la acidez en la sangre. Y los síntomas pueden variar según la severidad de esta acidosis metabólica. Entonces tendríamos la fatiga extrema y debilidad general, la confusión en las alteraciones cognitivas, la dificultad al respirar, las náuseas, los vómitos, los desmayos y la deshidratación. Como consecuencia tendríamos la alteración del equilibrio ácido-base, tendríamos la compensación respiratoria, alteraciones en el metabolismo, efectos en el sistema nervioso central, deshidratación y desequilibrio electroquímico y las complicaciones cardiovasculares. El ciclo de Krebs tiene una relación con la acidosis metabólica. Entonces, el ciclo de Krebs, como ya les repetí anteriormente, es una vía metabólica central que convierte el acetílico A en energía, dióxido de carbono y electrones que alimentan la cadena de transporte de electrones. Cuando el cuerpo tiene un exceso de acetílico A y carece de oxaloacetato, como sucede en las dietas bajas de carbohidratos, como en el caso de Pepa, el ciclo de Krebs se ve limitado y no puede procesar todo el acetílico A disponible. Entonces, en respuesta, el exceso de acetílico A se convierte en cuerpos cetónicos en el hígado. Si estos cuerpos cetónicos se acumulan en sangre, se produce cetosis, que puede avanzar a una acidosis metabólica. Esta condición ocurre cuando el pH de la sangre disminuye debido a la alta concentración de cuerpos cetónicos, o sea, es decir, que baja en los 7,35, alterando el equilibrio ácido-base del organismo y causando síntomas como la fatiga, la confusión y en casos graves el coma. Ahora hablemos un poquito sobre la generación de cuerpos cetónicos, más específicamente beta-oxidación y cetogénesis. Entonces, la beta-oxidación es básicamente la descomposición de ácidos grasos para formar acetil-CoA. Diciendo, la beta-oxidación es básicamente la descomposición de ácidos grasos. Entonces, estos ácidos grasos van a formar acetil-CoA que van a entrar al ciclo de Krebs para generar energía. Entonces vamos a explicar un poquito la beta-oxidación. Es bastante sencilla. Básicamente los ácidos grasos van a entrar en un proceso de activación en el cual se va a convertir en acetilcarnitina, va a llegar a la mitocondria. La mitocondria va a tener un proceso de oxidación por fasa. Se va a convertir en enoil-CoA, va a tener un proceso de hidratación, o sea que va a entrar agua, se va a convertir en beta-hidroxiacil-CoA, luego va a tener una oxidación por NOS, va a entrar NAD y va a salir NADH, se va a convertir en una beta-cetoacil-CoA, luego va a pasar por un proceso de tiólisis a cargo de la enzima tiolasa, el cual vamos a llegar finalmente a nuestro acetil-CoA, el cual el acetil-CoA pues va a irse a todos sus diferentes ciclos, el ciclo de Krebs, lipogénesis, cetogénesis, colesterogénesis, etc. Bueno, ahora hablemos un poquito sobre la cetogénesis, que es la producción de cuerpos cetónicos. Entonces vamos a explicar un poquito como que el proceso metabólico. Entonces tenemos dos moléculas de acetil-CoA, gracias a una tiolasa que se llama acetil-CoA acetiltransferasa se va a convertir en una acetosil-CoA. Esta acetosil-CoA se va a condensar con otro acetil-CoA gracias a la enzima HMG-CoA sintasa y se va a convertir en una beta-hidroxibetametil HMG-CoA, para resumir. Bueno, esta luego va a entrar una enzima que se llama HMG-CoA liasa, el cual va a sacar ese acetil-CoA que entró y va a formar nuestro primer cuerpo cetónico, que es el acetoacetato. El acetoacetato tiene tres vías, tres direcciones por las cuales coger. Puede ir al torrente sanguíneo, puede ir directamente al torrente sanguíneo para pues, cumplir todas sus funciones, o se puede convertir en el segundo cuerpo cetónico, que es B-hidroxibutyroxicetoaceto
butirato o se puede convertir en acetona. Igual estos dos cuerpos cetónicos van a ir al torrente sanguíneo. ¿Por qué es importante utilizar cuerpos cetónicos? Bueno, los cuerpos cetónicos ellos van a ir directamente por el torrente sanguíneo a los tejidos periféricos como el cerebro y los músculos. Entonces esto se va a convertir nuevamente en un acetil-CoA, el cual se va a utilizar en el ciclo de Krebs para generar ATP, energía. Si ven que todo está como conectado, todas las rutas metabólicas. Ahora hablemos un poquito como para ir concluyendo sobre el caso de Pepa. Pepa tenía una dieta sin carbohidratos, o sea, el cuerpo utilizaba las grasas para así generar cuerpos cetónicos. Esto tiene un riesgo de acidosis metabólica, o sea que los cuerpos cetónicos se acumulaban y disminuían el pH sanguíneo. Pepa también, aparte de que no comía carbohidratos, o sea, no tenía esa energía, ejercitaba con una demanda muy alta que su cuerpo no podía cumplir. Entonces había una mayor demanda de energía, el cual la falta de la glucosa iba a obligar al cuerpo a recurrir a las grasas. Entonces aquí la acidosis metabólica iba a aumentar la producción de lactato y los cuerpos cetónicos, así generando un desequilibrio ácido-base. Y como resultado, pues Pepa desarrollaría una acidosis metabólica, el cual iba a generar desmayo y diferentes otros signos y síntomas, pues debido a la combinación de esta dieta extrema baja en carbohidratos que tuvo Pepa y el ejercicio intenso al que ella estaba acudiendo. Ahora, en conclusión, una dieta baja en carbohidratos no es que sea muy recomendable. Hay mucha gente que la hace, sin embargo, es recomendable que se haga como que con un nutricionista, ya que pues se puede desarrollar acidosis metabólica. Hay que tener una nutrición equilibrada, ya que pues comer carbohidratos, comer no sé qué, no es malo. Solo hay que tener una alimentación equilibrada y asesorarse con un nutricionista, como mencioné anteriormente. Muchísimas gracias. Y la respuesta a la pregunta es que en el caso de Pepa se puede reflejar un conjunto de factores que contribuye a su estado de salud actual. Su consumo excesivo de Coca-Cola aporta grandes cantidades de azúcar, lo que probablemente ha contribuido al aumento de peso. Al iniciar una dieta sin carbohidratos y someterse a un ejercicio excesivo, su cuerpo se ha visto obligado a obtener energía principalmente de las reservas de grasa, como anteriormente se los dije, y de las proteínas, lo que produce grandes cantidades de acetil-CoA que el ciclo de Krebs no puede manejar completamente. Esto puede provocar la formación de cuerpos cetónicos, los cuales en exceso llevan a acidosis metabólica, explicando su desmayo y los síntomas de agotamiento. El enfoque médico en el caso de Pepa pues no puede abordar los riesgos de una dieta extrema y la importancia de una orientación nutricional pues adecuada a ella. Pepa necesita un plan integral que considere pues su salud física, tanto su salud física como mental, promoviendo pues cambios sostenibles en su alimentación y en la actividad física bajo esa supervisión médica.